Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de la musculatura lumbar. Este video va dirigido hacia la asignatura de terapia manual específica y fue elaborado por los estudiantes Lina Alfaro y Rubén Castro Heredia, quienes se encuentran cursando el programa de fisioterapia de la Universidad Manuel A. Beltrán en sexto semestre. Inicialmente hablaremos de la musculatura superficial de la zona lumbar. Dentro de ellos encontramos el dorsal ancho, que tiene un origen en las apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras torácicas, acopla L1 a L5 de las vértebras lumbares, las crestas del sacro e isquion y las últimas 4 costillas, mientras que en su inserción encontramos el surco intertubular del húmero. Luego nos encontramos con el músculo serrato menor postero inferior. Este se encuentra o presenta como origen las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras torácicas y las 2 primeras lumbares, así como a su vez los ligamentos interoespinosos de estas 4 apófisis espinosas. Dentro de su inserción encontramos que es el borde inferior en la cara externa de las 3 o 4 últimas costillas. Dentro de la musculatura profunda encontramos el músculo ileocostal lumbar. Como origen encontramos que es el hueso del sacro, la cresta ilíaca, las apófisis transversas de las últimas vértebras dorsales y las primeras vértebras lumbares, así como también podemos identificar en la imagen que su inserción es el ángulo costal de las costillas séptima a la 12ª, así como se identifican con las flechas. Otro de los músculos que encontramos es el intertransverso lumbar laterales. Estos músculos se originan en las apófisis costales de todas las vértebras lumbares, de L1 a L5, y las apófisis transversas de la 12ª vértebra torácica, mientras que su inserción es la apófisis o son las apófisis costales de la 5ª a la 1ª vértebra lumbar, las apófisis transversas de la 11ª vértebra torácica y la cresta ilíaca. Otro de los músculos que se encuentran dentro de la musculatura, valga la redundancia, profunda son los intertransversos lumbares mediales. Estos se originan en la cresta ilíaca, en la apófisis accesoria de las vértebras lumbares de la 4ª a la 1ª, y su inserción son las apófisis mamilares de las vértebras lumbares de la 4ª a la 2ª. Bueno, entonces seguimos y continuamos con la musculatura de la columna lumbar. A continuación encontramos los músculos rotadores lumbares cortos y largos. Estos tienen como origen la base de las apófisis mamilares de las vértebras lumbares. Tienen una inserción en la base de las apófisis espinosas, el arco vertebral de todas las vértebras lumbares. Aquí podemos observar cómo él se dirige desde, como les dije anteriormente, desde las apófisis mamilares hacia la base de las apófisis espinosas y el arco de todas las vértebras lumbares. Continuamos con el músculo multífido lumbar, el cual tiene un origen en las apófisis mamilares de las vértebras lumbares. El hueso sacro, lo tomamos en su superficie dorsal y abarcaría hasta la sacra número 4 o la sacra 4. Este también coge el ligamento sacroiliaco posterior y la cresta ilíaca. Aquí podemos observar, como les dije, las apófisis mamilares de las vértebras lumbares, la superficie dorsal del sacro y la cresta ilíaca. Su inserción va en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares superiores y las últimas vértebras torácicas. Podemos observarlo acá, como nos muestran las flechas, como él se dirige desde la cresta ilíaca, las apófisis mamilares del sacro y hacia arriba hasta las apófisis
espinosas de las vértebras lumbares superiores y las últimas torácicas o inferiores torácicas. Aquí podemos observar las imágenes, las flechas como nos indican el origen y la inserción de este músculo. También dentro de la columna lumbar encontramos los músculos interespinosos, los cuales van de apófisis espinosa de la vértebra, de las vértebras de la columna lumbar, de toda la columna, pero como estamos en lumbar hablamos de las lumbares. En la superficie inferior, su inserción es en la superficie inferior de la apófisis espinosa de la vértebra suprayacente. En pocas palabras podríamos decir que los músculos interespinosos van de apófisis espinosas a apófisis espinosas. Otro músculo que encontramos de la columna lumbar es el cuadrado lumbar. Este tiene su origen en el ligamento iliolumbar y la cresta ilíaca. La inserción de este músculo consta que la mitad interna va hacia la parte inferior de la última costilla. Aquí podemos observar la última costilla. También se dirige a los tendones pequeños a las puntas de las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras lumbares. Aquí podemos observarlo. Entonces, para seguir con ustedes, vamos a hablar de las acciones que tienen estos músculos. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, seguimos con la acción que cumplen o que tienen estos músculos. Como sabemos, el músculo dorsal ancho, él es un músculo de hombro, él hace extensión de hombro. Cuando lo encontramos o tomamos como punto fijo el punto fijo interno, él lleva el húmero abajo, adelante y atrás. Como les dije anteriormente, este músculo es extensor de hombro. Para tener un poco más de conocimiento de él está inervado por el nervio propio de las raíces de C6, C7 y C8. Continuamos con el músculo serrato posterior, con el serrato menor posterior e inferior. Este músculo está inervado por el nervio intercostal. Él, como acción, podemos tomar como que tiene una acción o interviene en movimientos de respiración, ayudando en el ensanchamiento del tórax, a lo cual después de contraerse hace un desplazamiento de las costillas abajo y afuera. Con el músculo iliocostal lumbar, este músculo está inervado por los ramos dorsales de los nervios espinales desde T7 a L5. Este músculo tiene como función la extensión de manera bilateral, hace la extensión, hace la inclinación hacia el mismo lado y hace también la rotación hacia el mismo lado. Esto lo puede llegar a hacer de manera unilateral. Seguimos con el músculo, los músculos intertransversos lumbares laterales. Estos músculos tienen una inervación es dada la inervación por los ramos vertebrales de los nervios espinales de T12 a L5. Entonces, tiene como función de manera bilateral la inclinación y la inclinación hacia el mismo lado y la extensión de manera bilateral. Unilateralmente la inclinación hacia el mismo lado. Continuamos con los músculos intertransversos lumbares mediales. Estos están inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales de la L1 a la L5. Este tiene como función la extensión de manera bilateral y la inclinación hacia el mismo lado de manera unilateral. Continuamos con los músculos rotadores lumbares cortos y largos. De manera bilateral, estos músculos hacen extensión, hacen la inclinación hacia el mismo lado
y hacen la rotación hacia el lado opuesto de manera unilateral. Continuamos con los músculos multífidos lumbares, el cual está inervado por los ramos dorsales de los nervios espinales de L1 a S1. Como acción bilateral, hacen la extensión, inclinación hacia el mismo lado y hacen la rotación al lado opuesto unilateralmente. Los músculos interespinosos. Estos músculos son extensores de la columna lumbar. Este está inervado por los ramos salientes de los nervios raquídeos. Ahora, el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar tiene una acción unilateral de inclinar la columna lumbar al mismo lado, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. De manera bilateral, hace movimientos o hace participación en la expiración descendiendo las últimas costillas. Este músculo está inervado por los nervios, el 12º nervio torácico y los nervios lumbares. Entonces, a continuación les vamos a mostrar la bibliografía utilizada para este trabajo. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que sea de manera útil en la consulta que usted realice. Muchas gracias, excelente día.